¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros en este martes de Enfoques. Van a ver qué estrella del cine y de la televisión tenemos con nosotros. Y además, muchos otros contenidos. Vamos a comenzar platicando acerca de lo que comentó el presidente en su informe esta mañana. Habló de cultura, habló de libros, de literatura. Rafael García Villegas, Güemanzin Rodríguez, ¿cómo están, compañeros? Güemanzin, ¿qué tal? ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Rafael, ¿cómo están? Hoy por la mañana, así es, Laura, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó su segundo informe de gobierno en Palacio Nacional. Destacó las labores que realiza su administración en lo que se refiere a salud, seguridad, relaciones exteriores, economía, política social y cultura. Precisamente en este sector informó que se han descargado de manera gratuita 683,000 libros digitales del Fondo de Cultura Económica y se han reactivado 45 librerías Educal con venta al mostrador y en absolutas condiciones sanitarias. Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Güeman? Muy buenas noches, amigos del auditorio. Laura Regis, hola. En efecto, y también fíjate que esta mañana el presidente recordó que han crecido las salas y los clubes de lectura en comunidades y en escuelas normales. Además, se continúa con la producción de traducciones y nuevos libros. Hizo saber que para la conmemoración del año próximo de los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, de los 500 de la llegada de los colonialistas al continente, a México, y de los 200 años de la consumación de nuestra independencia, han entrado en imprenta los títulos de la colección 21 para el 21, que serán entregados masivamente a partir del año que viene en ediciones de 100,000 ejemplares producidos por el Fondo de Cultura Económica y financiados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Y además informó que continúa la restauración de templos y monumentos históricos y que se lleva a cabo el proceso de construcción del Parque Ecológico del Lago de Texcoco, así como la readaptación del espacio artístico y cultural de Los Pinos en el bosque de Chapultepec. Esto fue en materia de cultura lo que mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su informe de gobierno. Así es, Laura. ¿Y qué te parece si para comenzar aquí en Noticias, además de esto, en torno al informe de gobierno, vamos con algo que habíamos comentado con todo nuestro público hace unos días cuando dimos a conocer que Pequeña Nube de Magallanes era la pieza de Luis Ayllón distinguida con el premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niños, Niñas y Jóvenes, Perla Schumacher 2020? Son historias protagonizadas por una joven o un joven que buscan sobrevivir en medio de una realidad inaprensible, ¿no? Es como muy general, pero creo que es lo que une a todos estos pequeños relatos. Es un compendio de 7 breves relatos escénicos que a su vez componen uno global, ¿no? Y pues nace de mi preocupación por cómo los jóvenes viven este periodo de pandemia. Aunque no está mencionado que se trata de una pandemia, ni es realista, sí, de alguna manera esta preocupación permeó su escritura, ¿no? Desde el inicio. Les comentamos que a través de la Coordinación Nacional de Literatura del INVAL, la Secretaría de Cultura de Coahuila y el Teatro Isauro Martínez, el jurado reconoció este texto, y cito, por construir universos emocionantes, complejos y metafóricos que retan la imaginación y exigen la participación de los espectadores en la historia. Crear piezas escénicas que no fueran ni moralistas ni aleccionadoras, ¿no? Creo que a los jóvenes les disgusta que los quieran estar aleccionando. Esto, y lo menciono en el epígrafe del texto, pues son relatos escénicos que buscan conmover, como los relatos de Bioy Casares o de Kurt Vonnegut, que son escritores que me gustan mucho. Es el nombre de una pequeña galaxia que se puede divisar desde la Tierra y tiene alguna relación con 2 de los relatos escénicos en donde se menciona como tal. Por otro lado, bueno, esto de Pequeña Nube también hace pues una alegoría al espacio virtual, ¿no? Al espacio en donde se pueden convivir. Bueno, pues acabo de mencionar, por cierto, a Kurt Vonnegut, y él es un autor que hay que regresar a leerlo, hay que recomendarlo porque se trata de un autor muy adscrito a este género de ciencia ficción
y vale mucho la pena regresar a sus libros. Por cierto que el nombre de la obra de Luis Ayllón alude a un cuerpo celeste visible desde la Tierra, el cual también se menciona en la obra. Luis Ayllón continúa con este estilo en el que hay crudeza, hay rudeza, pero también hay sentido del humor. Como gran parte de mi obra, todos los discursos escénicos están permeados por realidades sociales a veces muy dolorosas, como el abuso sexual, como el suicidio adolescente, y temas que pueden resultar muy espinosos. Sin embargo, el tratamiento que intento dar a lo largo de las piezas, pues es, como siempre, con mucho sentido del humor y esperando que el espectador no se aburra. Y bueno, el Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, Perla Schumacher 2020, está dotado con un diploma, 200,000 pesos, y se contempla una ceremonia de entrega el próximo 9 de octubre en el Teatro Isauro Martínez de Torreón. Eso si las condiciones lo permiten. Pues Rafael, ¿qué te parece? No, fascinante, y un abrazo de verdad a Luis por este trabajo, por este reconocimiento, y también celebrar su versatilidad, porque no solo es un hombre que se mueve en la literatura y en el teatro, sino también en el cine. Y a propósito de cine, les queremos comentar que todo está listo para que arranque las actividades del Festival Internacional de Cortometrajes Shorts México 2020. El Canal 22 será también plataforma para disfrutar de esta oferta de cortometrajes, y a continuación les presentamos los detalles que deben conocer a propósito de la programación virtual y presencial de este encuentro. Shorts México celebra sus primeros 15 años de existencia con una versión híbrida. En total proyectará poco más de 1,000 cortometrajes en diferentes plataformas virtuales y será el primer encuentro cinematográfico mexicano que tendrá nuevamente funciones presenciales. La gente, si quiere ver la vanguardia o lo último que se ha producido en este último año, en estos 2 últimos años, lo van a encontrar en el festival, desde cortos premiados en el Oscar en Berlín, en Venecia, en Locarno, en Clermont-Ferrand, van a estar en el festival, y eso nos da mucho gusto. Lo que puede ser un reto es seguir su programación. Las funciones con público se realizarán en Cineteca Nacional y algunos complejos de Cinemex bajo estrictas medidas de seguridad. Creo que también deberíamos de estar la mayoría en casa, los que quieran y tengan la necesidad también, porque también por salud hasta mental de muchos sí necesitan volver a ciertos espacios. Y esto prácticamente también es como son como funciones para los directores y para los realizadores que buscan el verse. Entonces, pues bueno, creemos que el 30% va a ser para ellos. Si hay alguna persona, público en general, que quiera disfrutar la sensación respetando todas estas medidas, pues va a ser bienvenido. Para los que deciden quedarse en casa, esta es la ruta a seguir. FES Home TV acogerá toda la selección en competencia, nacional e internacional, en las categorías de ficción, animación y documental. Todas las muestras estarán contenidas en la plataforma de streaming de Wahoo, y los programas especiales se podrán ver en Filmin Latino. Además, tendrán como sedes virtuales paralelas a la Filmoteca de la UNAM, que celebra su 60 aniversario, y al Centro de Capacitación Cinematográfica, que cumple 45 años de existencia. Sí, vamos a hacer como salas de cine independientes, no todo va a estar en las mismas plataformas, precisamente porque queríamos que la gente se dirigiera a estos puntos virtuales para que vieran en específico cosas. Toda la información estará en la página del festival, y también a través de las redes sociales vamos a ir informando día con día qué van a ver. Shorts México llega por primera ocasión a la televisión abierta a través de la pantalla de Canal 22. Y aquí vamos a tener del 2 al 9 de septiembre cortometrajes todos los días, a las 22:30 todos los días va a ser la cita que tendremos, y tendremos el homenaje en corto a Roberto Fiesco, que así va a ser un programa muy grande, casi de 2 horas. El miércoles arrancan estas proyecciones en Canal 22 con el estreno nacional de El día comenzó ayer, del reconocido realizador Julián Hernández. Noticias 22, Julio López. No, bueno, pues qué agasajo por poder tener todas estas películas en Canal 22. Además, Shorts es un festival de verdad de gran calidad. Y fíjense que ya está abierta la convocatoria para el Premio José Rovirosa 2020 a Mejor Documental. Quienes participen tienen hasta el 18 de septiembre para registrar sus trabajos. Vamos con más información.
La Filmoteca UNAM lanza su convocatoria para el premio José Rovirosa 2020 al mejor documental y mejor documental estudiantil mexicano. Premio que rinde homenaje a la obra docente y cinematográfica de uno de los más importantes directores del cine documental en México, además de estimular e impulsar la producción documental en nuestro país. El CUEC nace, como sabes, hace un poquito menos que la Filmoteca, 56 años. Nace dentro de la Filmoteca, dentro de la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la universidad, que es en donde opera la Filmoteca, nace ahí. Entonces, es una línea de sangre que va, una arteria cinematográfica que está ligada desde siempre, y que el nombre de José Rovirosa es muy afortunado para no solo recordar su memoria, sino también para un poquito rendirle honor. Y por eso la convocatoria tiene como dos entradas. Hay mejor documental estudiantil mexicano, sin duda. Una muy buena parte de los que recibimos son documentales que hacen quienes hoy hubieran sido alumnos de José Rovirosa en la ENAC, cosa que nos alegra muchísimo. Y la otra pista es mejor documental mexicano. Además, por segundo año se organiza en el portal culturaendirecto.unam, vinculado a YouTube, el segundo festival de documental en línea, que entregará el premio del público. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no estos documentales, los estudiantiles, por qué no nos autorizan a subirlos vía esa plataforma que ya tiene muchos seguidores, y que ahí haya un sistema de votación, y que ese sistema de votación arroje un premio adicional? A lo largo de 23 años, el premio José Rovirosa a mejor documental mexicano lo han obtenido realizadores como Alejandra Islas con Círculo Eterno, Carlos Markovich con ¿Quién diablos es Juliet?, Busi Cortés con Pepe Chávez y Diego Enrique Osorno con El Alcalde, por mencionar algunos ganadores. Creo que el documental ha crecido mucho, en buena parte en las escuelas de esfuerzos como el del maestro Rovirosa y de todos los que fundaron ahora el ENAC, y de cómo se ha trabajado durante años en México en formación de muy alto nivel de cuadros directivos en la industria del cine, directores, directoras, fotógrafas, editoras extraordinarias. El periodo de registro de materiales está abierto hasta el 18 de septiembre de 2020. Las bases completas del concurso pueden consultarse en la página oficial de la Filmoteca UNAM. Noticias 22, Omar Vera. Es momento de hacer una pausa. Tenemos mucho más aquí en Noticias 22 al volver. Tras una apocalíptica guerra nuclear, el mundo ha quedado devastado. Mais l'esprit humain a chopé. Solo hay una posibilidad de salvar a la humanidad. Projeté dans le temps des émissaires. Pero en ese viaje en el tiempo, él vivirá perseguido por el recuerdo de su amada. El Muelle. Lorsqu'il se retrouva dans la salle d'expérience. Martes, 22:30 horas. Il sentit que quelque chose avait changé. Este 2020 nos mostró que cuando no podemos decidir, todo pierde sentido. No decidimos cuándo salir, qué hacer, a quién ver, ni siquiera cómo vestirnos. Pero también nos recordó que ante cualquier crisis, sumarnos y ver por los demás le devuelve el sentido a todo. Por eso, este 2021, para decidir, juntos y juntas organizamos las próximas elecciones de la Ciudad de México. ¿Cómo podemos acercarnos a la naturaleza a partir del arte, la tecnología y la ciencia? ¿Por qué no lo averiguamos en el Museo Universitario de Ciencias y Artes con la exposición Bio in Situ? Nivada presenta. El Museo Universitario de Ciencias y Artes MUCA Roma presenta el ciclo Naturaleza, Cultura Material y Antropoceno, una serie de exposiciones individuales de 8 jóvenes artistas, cuya obra revisa la noción de la naturaleza desde los cruces de la ciencia, la tecnología y el arte. El programa comienza con la exposición Bio in Situ en búsqueda de un método natural, de Sofía Provert,
y la paradoja de las lágrimas, naturaleza, cuerpo y rito en el textil contemporáneo, de Lourdes González. Entonces, este primer acercamiento es justo como una especie de microscopio, ¿no? Poder empezar a observar pues toda esa naturaleza circundante, ¿no? Que nos rodea y que pues muchas veces no vemos, ¿no? Por un sistema antropocéntrico que bueno, ve y asume a la naturaleza como pues un recurso. A través de su obra, Sofía Probert, estudiante de biología y artista emergente, propone una revaloración del mundo natural que nos permita cohabitar en armonía en este planeta biodiverso. El dibujo que yo trabajo y las piezas que yo trabajo son este acercamiento a los objetos naturales, a los objetos vivos, a los seres vivos, para que justamente haya un análisis visual, un análisis estético, pero también un análisis de valor existencial. Tiene que ver con esto, tiene que ver con buscar una forma de convivir con el ambiente y con los seres vivos desde una mirada crítica y una mirada de valor que no menosprecia a los seres vivos, aunque no tengan el nivel de conciencia que nosotros tenemos como seres humanos, ¿no? A partir del dibujo, Probert representa una amplia gama de experiencias que involucran el collage, bordado, intervención del espacio y video. Creo que yo trabajo mucho con dibujo, porque además me gusta mucho como esta idea de poder materializar el pensamiento racional a partir de líneas y a partir de dibujos en blanco y negro, de no meter tal vez demasiado color para poder centrarse en una sensación o en una ambigüedad orgánica. Creo que el arte permite a las personas relacionarse desde un punto de vista mucho más emocional y por lo tanto siento que esta herramienta de transformación permite que la gente tenga un análisis mucho más íntimo y mucho más profundo que cuando leemos un artículo científico, que todo lo retenemos en la cabeza, ¿no? Y no con el cuerpo, no con el corazón o con el alma o con lo que cada quien quiera, ¿no? Las exposiciones se encuentran en exhibición en Muca Roma de martes a domingo de 10 a 15 horas. Noticias 22. Omar Vera. Exposición, la Galería Patricia Conde reúne la mirada de distintos fotógrafos con un proyecto que nos invita a reflexionar sobre el confinamiento, sobre la pausa mundial. Pese a las restricciones del confinamiento, la creatividad no cesa, incluso para aquellos fotógrafos que realizaban su trabajo en el espacio público. Reunidos bajo el proyecto fotográfico Pausa, impulsado por la Galería Patricia Conde, en el que participan creadores como Francisco Casas, Patricia Agarde, Cristina Kahlo, Cintia Araf, Adam Weisman, Osvaldo Ruiz, José Antonio Martínez y Alejandro Cartagena, entre otros. Cada uno va a entregar una imagen. Esa imagen va a tener solamente 20 copias y 2 pruebas de autor, solamente. Van a estar producidas en un papel de 300 gramos, perfectamente bien producidas, con firma y certificado de autenticidad. Van a llevar un texto de Joan Fontcuberta, un texto de Adriana Martínez y el statement de cada uno de los artistas. Pausa busca también incentivar el coleccionismo, haciendo accesible la adquisición de obras individuales o de toda la serie. El trabajo se enfoca en 2 direcciones: el rescate de imágenes de los archivos de los fotógrafos que, ahora, con la pandemia, adquieren nuevo significado, así como la creación de nuevas imágenes que rescatan las emociones y vivencias que los creadores enfrentan en el confinamiento. Al final va a tener un valor histórico muy importante, muy serio, porque me quiero imaginar de aquí a 10 años, pues es un documento, es un registro histórico de algo sin precedentes, porque pues a lo mejor los niños se van a acostumbrar a vivir con cubrebocas o con caretas o a tener distancia. Las fotografías echan mano del color y el blanco y negro. Lo ves reflejado en sus fotos, ves que hay o mucho color
o hay una, como en el caso de Patricia Lagarde, una mesa puesta, ¿no? Puesta de otra manera, disfrutando a lo mejor una taza de té, una taza de café. Es completamente otro sentimiento, cada quien lo vivió de manera distinta. Esas imágenes están hechas para esta colección. Esas imágenes no se van a repetir, nunca. Los archivos se van a destruir. Entonces, no va a haber archivos, no va a haber nada. Esas fotos se hacen en ese tamaño, para este momento y ya. Pausa abrirá un sitio web donde será presentado el trabajo de la primera serie de imágenes correspondientes a 4 fotógrafos. La información también estará disponible en el sitio electrónico de Patricia Conde Galería y en sus redes sociales. Noticias 22, Víctor Gaspar. Casa del Lago exhibe una colección de imágenes que atestiguan 40 años de lucha feminista mexicana. Hasta que las condiciones lo permitan, esta muestra solo se podrá consultar de manera virtual. Como un adelanto de lo que será una exposición presencial, de manera virtual se presenta la muestra En la calle y en la historia. Las imágenes que se pueden ver en el micrositio de Casa del Lago son una breve selección de los archivos feministas de Ana Victoria Jiménez y Producciones y Milagros. Creo que pues en el movimiento feminista, como también por ejemplo el movimiento de la disidencia sexual, tiene avances y retrocesos, ¿no? Ese es un poco el devenir, ¿no? de este movimiento. Afortunadamente, pues sí, hemos tenido avances, pero también pues retrocesos y también pues constantes, ¿no? Por ejemplo, pues avances, pues por ejemplo la despenalización del aborto, pues aquí en la Ciudad de México y en otros estados, pues que estamos viendo pues que vaya pues avanzando, ¿no? Por ejemplo, la ley pues de no más violencia contra las mujeres, son pues manifestaciones que no salen pues de la nada, o sea, no son otorgamientos de los estados, ni tampoco gestiones pues de alguna u otra diputada o senadora, sino que son manifestaciones o pues puntos, logros del movimiento feminista. 40 años de historia en los cuales se revisan los aciertos, desventajas, avances y retrocesos, rebeldías creativas y esperanzas, en donde la calle es el escenario de esta lucha. Siempre que estos logros, ¿no? De que tengamos una ley, que tengamos leyes, ¿no? Que favorezcan pues la vida de las mujeres y de las disidencias sexuales también, son logros de los movimientos sociales. O sea, son logros pues de la gente que sí ha estado poniendo el cuerpo en la calle. Son cuestiones que todavía pues son muy vigentes, ¿no? La lucha feminista sigue siendo vigente desde las compañeras que veíamos en el año 79 y antes hasta el día de hoy. La muestra además permite que el espectador reconozca cómo se han logrado los derechos de las mujeres, los diferentes feminismos que existen en la actualidad y lo que falta por hacer. ¿Qué nos falta al movimiento feminista? Pues mayor cohesión entre nosotras, ¿no? O sea, no perder la vista que quién es nuestro enemigo opresor, que es el patriarcado, y no pues nosotras mismas, ¿no? O en otros movimientos pues sociales que realmente somos aliadas, pues, especialmente con las disidencias sexuales. ¿Qué nos falta? Pues nos falta pues eso, ¿no? O sea, seguir pues ganando espacios, pues haciendo voces, haciendo ruido, ¿no? De mejorar la situación sanitaria, la exposición En la calle y en la historia se presentará en las salas de Casa del Lago, reuniendo más de 300 piezas, las cuales reviven momentos muy particulares de este movimiento. Noticias 22, Alberto Aranda. Como siempre, les hacemos una invitación para que hoy a las 9 de la noche no se pierdan por ningún motivo Debate 22. Los economistas Pedro Tello y Valeria Moya acompañarán a Gaby Tlaseca en debate para hablar sobre el futuro económico de acuerdo al segundo informe de gobierno. Es una cita que no hay que perderse a las 9 de la noche, terminando Noticias 22. Ya volvemos.
De la misma manera en la que visitamos las pirámides como los vestigios de una civilización desaparecida, algún día los edificios que habitamos hoy serán también sitios arqueológicos. Me gusta como la idea de los ciclos, se levantan culturas y se destruyen, ¿no? El arte es como una especie de materialización como de algo sublime. Lo efímero, 20 y más por el arte, clásicos de Canal 22, una coproducción Fonca Canal 22, sábado 17:30 horas. Es buena la relación con los empresarios de México. Conseguimos juntos el nuevo tratado con Estados Unidos y con Canadá. También se mejoraron los salarios y aceptaron los empresarios que sean mejores las pensiones para los trabajadores que se jubilen. Estamos a favor de los hombres de negocio y de las ganancias razonables. Estamos en contra de la corrupción, que se entienda bien. Segundo informe, Gobierno de México. El Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, CEPROMUSIC, dio inicio al segundo encuentro del Programa Permanente de Fortalecimiento a Jóvenes Compositores 2020. Es interesante porque se pueden ver clases magistrales que son transmitidas en directo, en línea, y la puede presenciar cualquier persona del público. Vamos a ver más. Con el objetivo de impulsar la creación musical en nuestro país, el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, CEPROMUSIC, lleva a cabo el segundo encuentro del Programa Permanente de Fortalecimiento a Jóvenes Compositores 2020. Una serie de actividades de formación enfocadas en 6 músicos menores de 35 años, seleccionados por la convocatoria realizada el pasado mes de mayo. En efecto, ocupan un rango relativamente homogéneo de edades, incluso además vienen de varias entidades federativas del país, pero lo que puedo decirte es que además representan 6 estéticas relativamente distintas, ¿no? Cosa que me da mucho gusto porque, si alguna característica tiene la música de hoy es lógicamente la pluralidad, ¿no? Entre otras, ¿no? Creemos que 6 jóvenes con 6 propuestas, 6 paletas de color, técnicas y expresivas de lo que quieren decir, dan debida cuenta de la realidad creativa de nuestro país. Esto está basado. Las actividades comenzaron con una clase magistral en la que la reconocida compositora mexicana Hilda Paredes compartió con el grupo de jóvenes su poética musical y proceso creativo. La clase se transmitió de forma abierta al público a través de las redes sociales del centro. Letras en mi nombre y en las de Irwin. Se sucede con Hilda Paredes y con un servidor. Nosotros dos trabajamos las piezas que están componiendo en este momento los jóvenes compositores, ¿no? A modo de revisión de lo que tienen, a modo de prospección de lo que va a ser, ¿no? Para que todo este proceso concluya en el mes de octubre con una semana intensiva de ensayos que conducirán y abocarán en un concierto. Ese concierto estará íntegramente formado por esos 6 estrenos de esas piezas emanadas de este taller. Además, como parte de las actividades formativas, del 26 de agosto al 14 de octubre se llevará a cabo un ciclo de 8 sesiones instrumentales que impartirán los residentes del ensamble CEPROMUSIC y que se difundirán los miércoles en la plataforma Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, antes de compartir la siguiente nota, quiero comentarles algo. Nosotros acá en México entendemos el término villancico como si fuera un canto exclusivo de temporada navideña. No, se refiere a un canto de las villas. Hay términos que a veces usamos mal y como se utilizan y se popularizan, resulta que entendemos ciertas cosas, como por ejemplo el término de canción. La canción es únicamente aquella figura musical que tiene como inspiración el amor. Y en el caso de los villancicos son las canciones de las villas. Dicho esta aclaración, queremos compartir lo siguiente. El colectivo de música antigua, Fábula y Música, lleva 5 villancicos de Sor Juana Inés de la Cruz a los sonidos tradicionales del mariachi.
Las piezas inéditas que por siglos acompañaron al teatro español han sido rescatadas por la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid y son mostradas al público a través de la Fonoteca Nacional con el proyecto de Paseo por los Corrales, las bandas sonoras del teatro madrileño 1730-1837. De los corrales de comedias de los teatros del Príncipe y de la Cruz, que estuvieron activos en Madrid durante el 17, el 18 y el 19, ¿no? La parte que hemos conservado como parte del fondo de la Biblioteca Histórica es una colección de partituras que son manuscritos porque son herramientas de trabajo, son copias que están anotadas por los propios músicos y que formaban parte de ese archivo y que cuando se desmantelan los corrales se incorporan al fondo de la Biblioteca Histórica Municipal. A partir de ahí nunca habíamos sabido cómo sonaban, porque era una música que se interpretaba durante las representaciones teatrales, bien en los periodos entre actos o bien durante la propia representación. Y este tipo de teatro era un teatro muy efímero, a lo mejor se representaba una o dos veces y ya no se volvía a representar. Principalmente cuerdas, violas y violines, incluso una trompa, forman parte de la sonoridad de estos músicos centenarios abocados al teatro. Sus obras fueron organizadas y después transcritas para ser sometidas a la tecnología digital y así cobrar vida nuevamente. A través de software, lo que hemos hecho es cogiendo una partitura, un libreto, una partitura de este tipo, que era un cuadernillo en el que había 5 o 6 obras y donde estaban las 5 o 6 obras a veces mezcladas, habiendo que ordenarlas, y luego las diferentes partes de cada uno de los instrumentos. Entonces, lo primero fue transcribirlos, un lenguaje que un ordenador pudiera entender, y luego a partir del software, pues ir recreando cada una de las pistas. Juan Mercolini, Tadeo Palomino, Pablo Estevi Grimau, Blas de la Serna y Luis Misón son algunos de los compositores cuyas obras fueron completadas a su vez con imágenes de la Fonoteca Nacional para elaborar piezas de su jardín sonoro virtual. Hicimos tomas del jardín y lo ensamblamos en un video audiovisual y se puede consultar desde YouTube alrededor de como 20 piezas de las que son parte de este fondo que rescataron allá en la biblioteca digital. Y ya tienen esta idea de lo que sería un soundtrack, una banda de película. O sea, oyes de pronto el motivo de la comedia, de la actuación ahí, la participación histriónica de la música. Eso es muy interesante. Bandas sonoras del teatro español 1730-1837 es una serie de piezas que se pueden disfrutar en el canal de YouTube de la Fonoteca Nacional y en la plataforma Contigo en la Distancia. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, como ya se dieron cuenta, eso también tiene que ver con música. No está muy lejos los siglos, estamos hablando de música del siglo XVII, principios del XVII, XVIII, un siglo antes, a finales del siglo anterior, en el XVII, cuando estaba Sor Juana Inés de la Cruz, sí viene esta cuestión que ya nos planteaba Huemanzin, de llevar esos versos, esos villancicos de Sor Juana a la música de mariachi. Durante sus estudios de posgrado en la Universidad de Guadalajara, el director del grupo Favol en Música, Rami Martínez, le inquietaron las afirmaciones de los musicólogos Vicente T. Mendoza y Thomas Stanford, quienes, según sus tesis, el corrido mexicano de finales del siglo XVIII es heredero del villancico virreinal. Pues se me ocurre proponer hacerlo, pero verificarlo en la práctica, en la interpretación. Con el afán de comprobar esta afirmación, Rami Martínez tomó 5 villancicos de Sor Juana Inés de la Cruz para interpretarlos en la versión barroca americana con su grupo Favol en Música y en la sonoridad de mariachi tradicional acompañado de los tecuexes. El villancico para Sor Juana era un tema laudatorio, sí religioso, pero también ella aprovechaba, se daba sus licencias, aprovechando sus mañas y su retórica, para meter ahí subtextos y no tan subtextos de lo que ella pensaba, de forma sarcástica, cómica, retórica. O sea, son textos más complejos y menos religiosos de lo que nosotros mismos pensamos. Producto de esta investigación surgió el disco Sor Juana, de las villanescas al corrido, que ya se encuentra disponible en formato físico y digital en distintas plataformas.
obviamente sí hay vasos comunicantes entre el villancico y el corrido, claramente. Estructuras internas, ambos son portadores de la cultura popular en la oralidad de la historia de nuestro colectivo imaginario. Hay otros que no, pero son los menos. Eso sí me queda muy claro después de esta experimentación, después de este proceso. Noticias 22, Óscar Cortés. Es momento de hacer una pausa, pero ya nos estamos preparando para el Enfoques de esta noche. Una gran invitada, no se vaya. ¿O te quieres hacer más para acá? Nuestro más sincero pésame a los familiares de quienes han perdido la vida por la pandemia. Gracias al pueblo de México por cuidarse, por cuidar a otros. Gracias a médicos, a enfermeras, héroes, heroínas que están salvando vidas. Una buena. Vamos a producir en México la vacuna y va a estar al alcance de todos. Va a ser gratuita. ¡Ánimo! Segundo informe. Gobierno de México. Bienvenidos nuevamente a Soy Lectora. Yo soy Nadia Jiménez y tengo el gusto de volver a conversar con Ramón Gener, quien nos va a platicar sobre una obra muy íntima. El amor te hará inmortal. Hola, Ramón. Hola. Encantadísimo de estar otra vez de nuevo contigo. Bueno, es un libro que nace con... En el taller de Francisca, Gina y Ray aprenderás a hacer juegos y objetos divertidos. Ponemos 1, 2, 3, 4, 5 vasos. Al primero le echamos 10 gotitas de rojo. Al tercero, 10 de amarillo. Al quinto, 10 de azul. Y vemos cómo camina el agua de colores por las toallas. ¿Y sabes qué es lo mejor? El más grande sueño de Tren es convertirse en caballero. Un deseo complicado, pero... Lo prometido es deuda, invitada de superlujo este martes de Enfoques en Noticias 22, y hasta acá se siente su mirada de mujer. Creció entre escenarios cinematográficos, televisivos y espectáculos musicales. Se educó en México, Gran Bretaña y la India. Domina numerosos idiomas. También es una maestra en la gramática del cine, el teatro y la televisión. Sus ojos, como bien mencionaba Rafael hace un instante, dejan huella en todos los medios donde se posan. Es el caso de Canal 22 esta noche. Qué gusto recibir a Angélica Aragón. Angélica, qué gusto poder platicar un ratito contigo de tu trayectoria, de lo que estás haciendo ahorita, de algunos aspectos destacados de tu trabajo en cine, en radio, en fin, en tantos medios. De verdad, qué gusto tenerte por aquí. El placer es para mí, Laura, me siento muy honrada. Te comentaba cuando nos estábamos conectando que es la primera vez que estoy haciendo este tipo de transmisiones en vivo. Yo he sido muy reacia a conectarme a través de las redes sociales y el internet, pero mira, el Canal 22 me tiene convencida y ni modo, ya estoy aquí, caí, lo cual les agradezco enormemente. Qué honor es ser testigos de tu debut en Zoom, que bueno, pues... Imagínate, para nosotros es una verdadera honra tenerte aquí. Bueno, quisiéramos platicar un poquito de tus inicios. Ingresar al medio artístico para ti, me imagino que debió ser muy natural, acompañando a tu padre siempre, el reconocido compositor, cantante, actor José Ángel Espinosa Ferrusquilla, a tantos espacios. ¿Siempre fue tu primera opción, Angélica? Yo creo que no, yo nunca consideré estudiar teatro ni dedicarme a esto. Era pues el área donde se desempeñaba mi padre
Y yo tenía muy buenas calificaciones en biología, en ciencias, quería estudiar medicina, pero el destino es otro y la Universidad Nacional Autónoma de México estaba en una huelga prolongada, perdí la paciencia y me fui a estudiar teatro a Inglaterra, de lo cual pues no me arrepiento para nada. Fueron muchos años, fueron varios años allá en Londres estudiando pues en escuelas muy prestigiadas. Esta experiencia seguramente fue muy, muy formadora. Fueron casi todos la década de los 70. Estuve del año 73 al 80 en Londres y era una época extraordinaria para Inglaterra en particular, con un presupuesto muy importante para las artes, lo cual permitía para el público ávido de ver cosas, como era el caso mío, tener acceso a proyectos internacionales que llegaban de visita de todas partes del mundo. Y eso fue realmente una exposición amplísima a las artes del mundo, a poder ver grupos de danza que venían de Indonesia, grupos de teatro que venían de Atenas y que se presentaban en griego, etcétera, y tener, vamos a decir, un muestrario de lo que estaba ocurriendo en el mundo entero. Y bueno, aparte de lo que yo estaba estudiando y viendo como producciones locales en Inglaterra. Una experiencia muy formadora también fue el año que pasé en la India. Yo estuve casada muchos años, hasta diciembre del año pasado. Falleció mi marido en Londres el 27 de diciembre pasado, pero estuvimos casados muchos, muchos años. Él originario de Calcuta, indio por ambas partes, mamá y papá, nacido allá, pero con la división en inicialmente dos países distintos que hace Winston Churchill cuando Inglaterra libera a la India del dominio que ejerció durante muchos años, 200 años. La familia quedó separada. Se dividió la India, el país en India y Pakistán. Y mis suegros, que eran bailarines clásicos, tuvieron que mudarse a vivir a Pakistán porque ellos habían tenido un matrimonio de amor, cosa que todavía casi no se estila en la India hoy en día. Los matrimonios son arreglados por un horóscopo, por un astrólogo, entonces, o por las familias. Este fue un matrimonio entre dos artistas, dos bailarines, por amor, y se casaron dos personas de religiones distintas. Ella hindú, él musulmán. Ella se tuvo que convertir al Islam. Y cuando dividen al país en una parte islámica y una parte hinduista, ellos tienen que mudarse a la parte islámica que corresponde a lo que es Pakistán hoy en día. Entonces, una familia rota que a mí me tocó ver cómo volvimos a unir, porque pasó el tiempo, se creó otro país, Bangladesh, hubo posibilidad de tener esa nacionalidad y entonces viajar a la India, que no tenía relaciones diplomáticas con Pakistán y por lo tanto mi marido no podía visitar a su familia materna, a su abuela, a sus primos, etc. Y el reencuentro que fue posible a fines de los 70 entre la madre y la hija, la abuela y los nietos, fue realmente maravilloso. De modo que yo sentí como me tocó vivir una parte muy importante de la historia que en México no conocemos, porque la India, a pesar de que es un país relativamente similar al nuestro por estar más o menos ubicado a la misma, en la misma, vamos a decir, distancia del Ecuador que México, tiene clima semejante, vegetación semejante, un país muy variado como el nuestro, con alta montaña, con costas, con selva, con desiertos, etcétera, con múltiples culturas, múltiples lenguas, como nosotros, pero con una historia moderna que casi no conocemos, que es esta del dominio inglés y finalmente la independencia que logra el Mahatma Gandhi. Entonces, la India para mí fue muy determinante porque empecé a estudiar en Inglaterra danza clásica, idiomas, y luego, bueno, pude llegar a consolidar todo eso allá. Y lo que ha sido muy conmovedor y muy enriquecedor en los años en que no he tenido contacto con la India, porque no he vuelto desde el año 78,
han sido las visitas a este continente y sobre todo a México de varias compañías de danza clásica del suroeste de la India principalmente, y personas a las que conocí, que algunos fueron mis maestros, otros no, otros que conocí de niños y que ahora ya son mayores. Y el hecho de poder cocinarles, prepararles sus alimentos cuando han venido al Festival Cervantino de Guanajuato, por ejemplo, y que son muy particulares en la dieta, porque no son nada más vegetarianos, sino además vegetarianos que comen comida de la India. Entonces, una ensalada aquí de berros con pepino y hongos crudos, no se la van a comer jamás, aunque es absolutamente vegetariana. Entonces, afortunadamente, con mi suegra aprendí, mi marido, que era muy buen cocinero, aprendí algunos de los guisos de la India, que es una gastronomía como la nuestra, reconocida mundialmente como extraordinaria y muy, muy variada. Y bueno, me volví la cocinera oficial de las compañías de danza que vienen de la India a México. Así que hay esa otra faceta que casi no se conoce y que para mí es muy, muy importante poderlos alimentar cuando vienen. Bueno, pues esa es parte de una cultura, una forma de expresión, no solamente para el disfrute, para el estómago, sino desde luego también para el espíritu, para el alma. Tengo entendido que allá aprendiste también bengalí, si no me equivoco. Como bien decías, allá hay muchísimas lenguas, compite con cualquier otro país, con China, con México, la cantidad de lenguas que existen. Tú hablas muchos idiomas, Angélica. Pues he estudiado varios, ¿verdad? Tuve oportunidad de aprender el inglés a muy temprana edad, cosa que es esencial para poderlo dominar, ¿no? Luego estudié en un colegio francés, entonces, bueno, la escolaridad fue en esa lengua, que fue mi tercer idioma. Tuve grandes maestros de castellano también, porque una cosa es hablar el español porque uno nace en un país donde se habla y otra cosa es estudiar la gramática, la sintaxis, etcétera. Y la educación francesa promueve mucho el estudio del latín y el griego, no tanto como etimologías, ¿quién se atravesó? Ya no tardan los míos en dar vuelta por aquí pidiendo de cenar, pero ahorita están entretenidos por otro lado. El periódico Times of India se imprime en 14 lenguas distintas todos los días, que tienen distintos abecedarios además. Entonces, el inglés como lengua franca fue muy importante para que ellos se pudieran comunicar entre sí y para que pudieran de alguna manera uniformar su educación. Entonces, bueno, el indio actual que tiene cualquier tipo de educación universitaria domina el inglés completamente. De hecho, dentro de la literatura universal, escrita en inglés contemporánea, a partir de la segunda mitad del siglo XX, segunda mitad, tercera parte del siglo XX, dentro de la literatura en inglés está la literatura escrita por indios en inglés, con una cantidad de autores ya muy importantes, muy reconocidos, que ya no escriben en sus lenguas originales o maternas, sino directamente en inglés, con un inglés particular, como es el que hablan ellos, pero finalmente ya es una ala, vamos a decir, de la literatura en inglés contemporánea, la que escriben los indios. Eso es una gran ventaja que tienen sobre los chinos, que si bien están ya poniéndose un poquito al corriente, los indios les llevan muchos años de ventaja en esto del dominio del inglés, que es básico para poder tener acceso a cualquier publicación, a cualquier libro. De aquí a que se traduce a tu lengua y a tu dialecto y todo eso, ya se perdieron años. Entonces, yo creo que los indios de la India van a dar una enorme sorpresa en muy pocos años cuando se manifiesten en todo su potencial intelectual. Un país que tiene una tradición milenaria de filósofos muy importantes, de gente que se ha dedicado a el desarrollo del pensamiento, del discurso filosófico. Entonces, yo tengo mucha fe en que muy pronto los indios van a empezar a ocupar, digo ya en el área de las cibernética, etcétera, son muy importantes, pero en el área de la economía particularmente van a empezar a destacar mucho, porque son muy capaces y muy generosos. Yo eso les agradezco,
fueron muy generosos conmigo al abrirme las puertas de su país, de su cultura y de su arte. Un arte profundamente relacionado siempre con lo religioso, con lo espiritual. Efectivamente. Y bueno, pues no has estado, según tengo entendido, en Bollywood, que también pues es una de las grandes industrias, pero tú has trabajado para la cinematografía de Hollywood. Regresas también, te integras a una época dorada de la televisión en México, de las telenovelas, donde había grandes productores, donde había directores cinematográficos dirigiendo telenovelas. Posteriormente llegas a una etapa también, yo creo que la mejor etapa de telenovelas de TV Azteca, que fue con Argos Televisión. Hubo competencia, digamos, entre tu labor cinematográfica, tuviste que dejar proyectos por estar en tele, porque has tenido una presencia muy importante en ambos medios, que me imagino que muchas veces los proyectos televisivos son muy absorbentes, son muy demandantes. Acaparan. Ajá. Muchos proyectos tuve que dejar pasar. Por eso, cuando de alguna manera dejé una pausa en mi carrera televisiva para poder hacer cine, porque hubieron proyectos importantes, como por ejemplo, yo no estoy aquí para presumirlo, pero hubo una invitación para participar en una película, la primera que dirigió Robert Redford en Estados Unidos y que se llamó Milagro Beanfield War. Y me llamaron y no pude ir porque ni siquiera la audición, porque no podía aceptar ninguna invitación porque estaba haciendo una telenovela bajo contrato. Y esos son meses de la vida de una persona. Pero era un trabajo que yo disfrutaba enormemente. O sea que en ese momento no me pesó necesariamente porque era una elección que yo había hecho. Angélica, ¿y en qué estás metida actualmente? Tú has hecho, bueno, ya decíamos, también muchísimo teatro. En algún momento hiciste radio con pues una voz de una profundidad, de una calidez y además con un gran conocimiento, condujiste programas. Actualmente, ¿cuáles son los proyectos que tienes? ¿En qué te vamos a ver involucrada? Porque también has hecho música. Tienes esta herencia que corre por tus venas y este conocimiento de la música de muchas partes del mundo. ¿En qué estás involucrada? Pues mira, muy rápidamente, como mencionaste, la radio y es un medio que quiero muchísimo. Cuando regresé de estudiar en Inglaterra, empecé a trabajar en radio. Inicialmente como actriz de radionovelas en Radio Universidad con Eduardo Ruiz Sabiñón y en Radio Educación con Epigmenio Ibarra, que era subdirector de la estación en ese momento. El licenciado Álvarez Lima era el director. Y hicimos una cantidad de programas de literatura, de poesía, etcétera, etcétera, hasta que me convertí en locutora en cabina, ya con un programa propio, etcétera, etcétera. El radio es un medio que yo disfruto y aprecio muchísimo, y por lo mismo el disco también, que ahorita está un poco en desuso ante tanta tecnología, etcétera. Pero el proyecto más reciente que tenemos, un compañero de trabajo, Roberto D'Amico, con el que he hecho muchos espectáculos en los últimos años, son los diálogos entre Isabel de Moctezuma y Hernán Cortés. En primer lugar, porque heredé ese personaje, el de Isabel de Moctezuma, que es un personaje absolutamente histórico y que rescata para beneficio de todos los mexicanos, de la ignominia, el oscurantismo total, lo rescata el gran dramaturgo mexicano Hugo Argüelles, con una obra de teatro que dirigió la maestra Marisela Lara en el Teatro Diego Rivera hace casi 30 años y que se llamó Águila Real, que era vamos a decir, el sobrenombre de Isabel de Moctezuma, última reina del Imperio Mexica, última reina de la Náhuac, una mujer que tenía 11 años cuando llega Hernán Cortés a la Gran Tenochtitlan y que muere de 39, de modo que vive 28 años dentro del virreinato, ya con el dominio español aquí. Es una mujer que aprende español, aprende a escribir el castellano, y sucedieron cosas muy interesantes en ese momento cuando hicimos el montaje original, porque en primer lugar aparece el
cuerpo de ella, los restos de este gran personaje y su testamento firmado, de modo que tenemos su fecha de nacimiento y coincide tenemos el mismo día de cumpleaños. Y cuando yo estaba haciendo la obra, tenía 39 años de edad, que era la edad que ella alcanzó, y la obra transcurre, tiene lugar en el último año de su vida, el día en el que ella decide encontrarse ya con sus muertos, que son su padre, el emperador Moctezuma II, y el Moctezuma Xocoyotzin, y sus muertos, que eran sus maridos, Cuitláhuac, su primer marido, a los 12 años de edad, Cuauhtémoc, su segundo marido, a los 13 años de edad. Entonces, este personaje me ha acompañado a lo largo de muchos montajes aquí y en Estados Unidos, y lo más reciente es una grabación de unos diálogos entre ellos sobre la conquista que hicimos en diciembre del año pasado en la Fonoteca Nacional, y es un espectáculo que tenemos todavía que estrenar, Roberto D'Amico y yo, y que se llama Los diálogos entre Isabel de Moctezuma y Hernán Cortés. Angélica, pues qué maravilla, vamos a estar esperando este espectáculo y por favor te comprometemos a que en cuanto esté ya las fechas y demás, nos avises para desde luego ir con cámaras como se ha preparado el espectáculo y estar presentes ahí. Desafortunadamente. Por favor, así lo haremos y te agradezco, Laura. Desde aquí también un abrazo a mi Armando Casas, a todas las personas que están allá dirigiendo este importantísimo canal nuestro, que es una gran opción en todo el país para nuestro auditorio, el Canal 22. Pues vamos tenemos unos segunditos y siempre termino esta sección con unas preguntas del cuestionario Proust de respuesta inmediata. Quiero que te venga a la mente. A ver. Dos preguntitas. A ver, la primera es, ¿qué te puede poner de mal humor? Ay, yo creo que ¿qué sería? La ignorancia, mi vida. El hablar de lo que nadie sabe, lo que no se sabe con autoridad. La ignorancia y la falta de información. Y ahorita tenemos gran problema con esto alrededor de esta pandemia. ¿Con qué figura de la historia te gustaría tener una charla? Yo creo que con Ramsés, el gran faraón egipcio. Muy bien. Y finalmente, que de manera extraordinaria vivió muchísimos años, casi el triple de todos sus contemporáneos. Y finalmente, ¿cuál es el instrumento musical que más te gusta? De escuchar, yo creo que el piano. El piano. Y de tocar, no toco ninguno, a pesar de que mi maestro de guitarra, el maestro Delfín Ordaz, integrante del trío Monte Albán y gran requintista, va a estar furioso de que diga que no toco nada de guitarra, aunque tuve un gran maestro, perdón. Muchísimas gracias, Angélica. No sé si tenemos tiempo justo para... Ya nos vamos, Vámonos, Angélica. Eres igual de cautivador en Zoom que en la pantalla. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, Laura. Gracias a ustedes. Un abrazo.